Bienvenidos a todos, estamos reunidos para tratar de debatir ideas, de compartir conceptos, de charlar con respecto al grupo denominado Sur, que ha sido un grupo editorial y una revista que estaba en la década de 1930. Había varios grupos intelectuales en ese momento que han surgido a partir del crack del 29 de Wall Street y que ha generado una crisis. Esto en Argentina ha generado preocupación en los intelectuales con respecto al destino de grandeza que se pensaba y de excepcionalidad que tenía la República Argentina, y ha hecho que las personas, los intelectuales, trataran de buscar las razones de lo que se considera un fracaso. Dentro de estas ideas tenemos muchos grupos, por ejemplo, el nacionalismo integrista, católico, tenemos el comunismo, tenemos varios grupos de intelectuales que van a tratar de buscar las razones, o sea, el por qué hemos llegado a la situación actual. Por ejemplo, el nacionalismo le va a echar la culpa al liberalismo, el comunismo va a hablar de la lucha de clases, y bueno, en el medio de todo esto, circundando todo esto, tenemos el grupo que se conforma alrededor de la revista Sur, también llamado Florida, por la calle donde se reunían ellos, y se torna alrededor de Victoria Ocampo, quien es que ha puesto su fortuna para que las revistas pueda salir a circulación, ¿no es cierto, Ale? Sí, bueno, a ver algunos aspectos de Victoria Ocampo sobre su vida, su biografía. Podemos decir que, bueno, ella ha nacido es la mayor de 6 hermanas en el seno de una familia aristocrática, oligárquica, digamos. Su educación ha sido de forma privada y en Francia, en la Sorbona, Universidad de la Sorbona también ha sido educada. Era una persona muy rica, una mujer muy rica, y ella ha dedicado su fortuna, como decía mi compañero, al proyecto de la revista, y que no le dejaba prácticamente ninguna ganancia, por lo que al final Claro, de sus días, digamos, terminaron sin dinero. ella ha sido la fundadora, pero digamos, el nombre de la revista se le ha ocurrido al filósofo español José Ortega y Gasset, que era un maestro de muchos intelectuales argentinos y inspirador de varias líneas de pensamiento. Y la idea de hacer la revista se le ha ocurrido a Waldo Waldo Frank, Frank, que era un intelectual de estadounidense. izquierda estadounidense. Claro, ya desde el principio de la revista tenían mucha colaboración. Ella, como viajaba mucho, conocía muchos intelectuales, entonces recibe colaboración tanto de intelectuales argentinos como extranjeros. Latinoamericanos también. Sí, Esa era la particularidad también que tenía la revista Sur, en que podían confluir diferentes pensamientos Claro. y podían haber pensamientos de izquierda, de derecha o también del centro. Entonces esa era la particularidad y la característica de la revista como una... Con una posición apolítica, lo dice Terán. A ver, vos mencionabas recién, Sergio, al principio, de que esta crisis mundial no solamente es una crisis política, sino económica, cultural, y el surgimiento de estos grupos intelectuales. Terán menciona ahí tres grupos que, que es importante rescatarlo, como es el revisionismo histórico, el Grupo Sur y el Partido Comunista. ¿Cuál es la cuestión de este surgimiento de estos grupos? Era puntualmente darle una respuesta a esta caída de este modelo liberal que se acaba de producir o que estaba en proceso, darle una respuesta a este modelo que estaba en decadencia y también de una forma cuestionar el pasado porque no había cumplido este modelo con ciertas necesidades que se planteaban en ese momento. Eh, Teniendo en cuenta también que este grupo de intelectuales era de una cierta posición económica, más que nada Tiene una elitista. familia, claro, una familia aristocrática, y ahí donde menciona esta cuestión del posicionamiento de la revista. Tiene un posicionamiento que es ligado a lo que es el liberalismo aristocrático, la cuestión de espiritualista y la cuestión cultural. Esta era puntualmente la posición de la Claro, hay revista. una cita que hace Terán, habla de que consideraba que no se debía meter en lo partidario, digamos, en el sentido de que los intelectuales o la élite intelectual debía estar por arriba de todos esos conflictos y debía perdurar, y por eso, tal vez eso ha hecho que la revista, lo anticipamos, digamos, ha estado durante 40 años. Su primer número salió en 1931, ha tenido 371 publicaciones, y la última se publicó en 1992, bastante tiempo después que ha fallecido Victoria Campo en el año 79. habría que decir, ¿no?, el posicionamiento que ha tenido, que yo, tanto Victoria como la revista en sí se decía política. Desde mi punto de vista se puede decir que era una posición política, claramente. Entonces, era político, también ser político al mismo tiempo,
porque estaba, por ejemplo, yo decía, como decía mi compañero, el grupo de la Florida, que era por calle, y estaba el grupo de Boedo, que eran dos grupos antagónicos en cuanto a estética, política. Estaba el grupo industrializado, obrero, proletario, que era, claro, que tienen otro tipo de estética, otro tipo de intelectualidad. Y estaba el grupo de la Florida, que era más elitista, la clase oligárquica. Entonces Claro, había la posición hacían política en el política, sentido amplio de la palabra, no claro, no partidaria. panfletario, No, digamos. claro, el Claro. grupo Boedo era más nacionalista y más panfletario en ese sentido. Esa era otra característica que tenía la revista, que por ejemplo, Victoria Campo tenía una posición política, por ejemplo, antiperonista, Antifascista. antifascista, antifranquista, antinazi, y que dentro de la revista no podían confluir esos diferentes pensamientos, aparte, a diferencia de lo que, de alguna postura política que podía llegar a tener la Victoria Ocampo también. Claro, No, quería mencionar la cuestión de esto de los intelectuales. Cuando ella menciona que era una... Borges, el Redar Borges menciona esta cuestión de que Victorio Campo era una persona con una gran trayectoria y una importancia cultural e intelectual en en el ese cementerio de momento. los Recoletos, Claro, como en se ese hace. momento. Pero también cómo ella logra, de alguna manera, brindar la posibilidad, porque imagínense que no había lo que hoy nos encontramos con esta cuestión de las comunicaciones. La única plataforma que tenían los intelectuales era esta revista, y era una oportunidad para dar a conocer los intelectuales de ese momento de aquí de Argentina, pero también tiene esa posibilidad de traducir muchas obras importantes de literatura de otros lugares y que podía dar a conocerse aquí en Argentina. Claro, en la charla anterior a este momento, cuando estábamos conversando entre nosotros, decimos que se ha dado un doble influjo, desde afuera hacia adentro, en el sentido de que los argentinos, los futuros intelectuales, los que lo leían, han podido conocer los autores extranjeros y las ideas, y desde adentro hacia afuera, en el sentido de que ha permitido ser una vidriera para autores latinoamericanos y argentinos. O sea, se han dado a conocer al mundo muchos autores que de otro modo, sin la importancia que tenía la revista, no hubiera podido ser. Autores jóvenes, porque cuando vemos, cuando Terano menciona a estos autores, navegando un poco en el tema de su bibliografía, son autores de entre 30 años, 35 años, jóvenes en el sentido de edades, pero con un gran potencial que, bueno, que hasta el día de hoy, autores que Claro, estamos se han publicado a maestros y a nuevos autores que ellos han visto que tenían la posibilidad de interactuar con la revista. Bueno, aquí es donde destina también parte de su fortuna, a la revista y a la editorial, que hace que se traduzcan libros de autores desconocidos para la época también en América. 2 años Eso, después de fundar la revista, se da cuenta que necesita solventar eso de algún modo y lo hace fundando la Editorial Sur, que era la que ayudaba económicamente todas estas nuevas publicaciones y estas traducciones. Beatriz Arlo dice en una de las entrevistas que hemos visto que era una máquina de traducir. Sí. Todo el tiempo buscaban nuevos textos interesantes para traducir, pero no solo en lo literario, sino también en lo artístico, en lo musical. Sí. ¿No es cierto que hablaban de jazz incluso, que ellos han hecho llegar hacia la Argentina esas nuevas tendencias? Claro, eso también es otro de los focos en lo que hacía hincapié la revista, era buscar un puente entre la literatura argentina, hispanoamericana, europea y también estadounidense. Terán lo cita mucho Martínez Estrada. Con su libro Geografía de la Pampa, ahí lo trabaja claro. Mucho. Él dice que con respecto a esto que hablábamos al principio de buscar las razones de lo que se podría llamar el fracaso argentino, él lo encuentra en la esencia argentino-latinoamericana. Él como que considera que estamos condenados al fracaso en el sentido de que está en nuestra forma de ser. Esto que nos ha traído hasta aquí, hasta el momento, una visión muy negativa en la década del 30, ¿no? A mí lo que me parece interesante es cómo pueden este grupo selecto, una élite de la aristocracia, mantenerse durante tanto tiempo. Terán creo que menciona 4 décadas, puede ser, 4 décadas de publicaciones, que en su principio obviamente son constantes, una publicación mensual y después va decayendo esto. A ver si me ayudan con los autores que han estado. Bueno, han estado Borges, Bioy Casares, la hermana de Victoria Campos. Autores, claro, Ernesto Sábato, Pablo Neruda, García Márquez, claro. Entre otros, que recuerdan de tanto literatura argentina como latinoamericana. Estamos hablando entre que escribían en la revista, que publicaban sus libros, y colaboradores que estaban en el quehacer. Vos mencionabas, disculpa Sergio, vos mencionabas esta cuestión de, no sé si me permiten, un destino manifiesto de este grupo intelectual que debía mantenerse fuera de lo cotidiano, fuera de los problemas cotidianos y con una visión más objetiva. A largo plazo, claro, la idea de que las élites debían estar por sobre las minucias, las pequeñeces políticas,
y buscar una calidad intelectual, cultural que le permitiera permanecer en el tiempo. De todas maneras, Victoria Ocampo se ve afectada por la muerte del poeta español García Lorca, que es el Claro. primero que en la primera publicación de la revista que publica sus poemas. Bueno, él es asesinado en España por el franquismo y ella ahí empieza a militar mucho en el sentido de ser antifascista, Claro. a tal punto que es la única latinoamericana invitada a presenciar los Los juicios de juicios, sí. Nuremberg. Claro, en ese sentido habrá que decir, destacar que bueno, que ella ha sido precursora, digamos, de los derechos de la mujer. Hablaba sobre la natalidad, el derecho de decidir El ser o aborto. no ser madre, sobre el aborto, ha hecho encuestas, digamos, sobre el rol de la mujer en el mundo y ha participado activamente en marchas, digamos, feministas. Eso El le ha traído, movimiento vanguardista. Claro, le ha traído problemas con el peronismo, a llevarse Claro. detenida. Durante un año estuvo detenido, sí. Vos, el Maxi, vos habías leído algo, antiperonista. vos habías mencionado algo respecto a la decadencia de la revista. Sí, bueno, desde su apogeo en 1930 llega hasta 1960 su apogeo y Su después, esplendor, su plenitud. claro, su plenitud, y después desde un post-peronismo hace que Esa etapa esa de etapa de esplendor, esplendor, claro, decaiga, decaiga claro. por la falta de interés de antaño que tenía y por la decadencia en el apoyo de los Claro, en intelectuales. clase de historia de las ideas hablábamos de que a veces las revistas, los grupos intelectuales interpretan el momento, lo que está pasando, y otras veces sus ideas se convierten en viejas y desfasadas. Bueno, eso le pasó a la revista, a pesar de que culturalmente ha sido la revista más importante o el grupo cultural más importante que ha tenido Argentina, y diría del mundo hispanohablante, ha sido importantísimo, Bueno, reconocido por amplia figura de la cultura. Y fíjate lo multifacética que era Victoria Ocampo, que hasta ella misma ha diseñado el logo de la revista, que representaba lo que es el sur, que era una flecha hacia abajo, con el nombre sur escrito en imprenta. O sea, era una mujer que muy importante para nuestra cultura. Borges lo dice en su funeral, una mujer que por Claro la que pérdida de ella es una pérdida no solamente hacia Argentina, una pérdida cultural a Claro, para el nivel mundo. en un del momento mundo. que las mujeres eran genéricas, ella logró ser un individuo. Y la pérdida de ella, no solo para él, que le tiene que agradecer personalmente, sino para Argentina. Para la Argentina y para el mundo. Bueno, creo que damos por finalizado. La verdad que muy interesante destacar esta revista, la trascendencia. No sé si quieren opinar alguna cosa más. No, que realmente ha sido un tema muy interesante y que Historia de las Ideas nos ha permitido conocer algo que en el cursado normal de historia no hubiéramos podido, viendo la historia como lo procesual o como lo que se ve siempre, no hubiéramos podido indagar en esta historia de las ideas, y que ha sido muy interesante conocer sobre ello, sobre este grupo y sobre otros grupos intelectuales.